26 y hoy vamos a estar en los versos que van del 47 al 56. Y mientras vamos llegando allí, estamos con el tema de la agonía del Getsemaní. Y el título de mi sermón hoy es Los traidores, los débiles y la soberanía del Señor. Vamos a ver cómo este pasaje nos muestra esas tres realidades. Y es tan poca la fuerza vital cristiana que se observa hoy en la sociedad que exige que nosotros volvamos nuestra mirada hacia la vida espiritual de la iglesia. Es clásico cómo escuchamos la gente que se queja de la situación de la sociedad, pero lo que nosotros debemos hacer no es ver la sociedad, nosotros debemos de voltear nuestra mirada y ver cómo está la condición espiritual de la iglesia. Y honestamente hay que decir que son pocas las señales de vida que hoy se observan en la iglesia de Cristo en términos generales. Así que resulta extremadamente urgente que nosotros, cada uno, evaluemos para ver si en verdad ha ocurrido en nosotros esa experiencia vital del nuevo nacimiento. Es urgente, es apremiante reconocer la diferencia entre vivir una vida falsa, permanecer en incredulidad y al final del tiempo resultar un traidor al Señor. Y por otra parte, reconocer las condiciones de los que sí son creyentes, que sí han nacido de nuevo, pero que han estado en debilidad, han estado adormecidos. Es probable que veamos las acciones del incrédulo y de la del cristiano débil, adormecido, y veamos las acciones y externamente sean muy similares. Pero hay una enorme diferencia entre la condición de uno y del otro, y es necesario que usted lo sepa, y es necesario que usted se evalúe, es necesario que yo lo sepa y me evalúe. Es de extrema urgencia para todos los cristianos estar fortalecidos. Estamos viviendo tiempos que requieren mucha fortaleza en la vida cristiana, requieren mucha sabiduría, requieren que nosotros seamos maduros en la fe. Así que aprendamos a ver la diferencia en esta mañana con el texto que tenemos delante. Y voy a leer, por favor usted sigue con su vista, Mateo 26 del 47 hasta el 56, en una escena que yo sé que ya más o menos traemos en la memoria, pues hemos venido con la predicación del Evangelio según Mateo en forma secuencial, y la semana anterior estuvimos viendo la herramienta que usa Satanás para debilitar a los creyentes, el adormecimiento, el entretenimiento para que estemos adormecidos. Pero ¿cuál es el arma poderosa que tiene Dios para fortalecer a su iglesia? La oración, y la oración constante. Bueno, vamos a dar continuidad a esto. En el contexto, recuerden que el Señor está en Getsemaní, ha ido a orar, el Señor, el Padre Eterno, ha enviado ángeles que le han fortalecido al Señor, pero los discípulos habían caído en sueño y se habían dormido. Entonces Él viene y los despierta por tercera ocasión y les dice: se acerca el que me entrega, dice el verso 46. Y leo ahora sí del 47. Mientras todavía estaba Él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron.
Y sucedió que uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Vamos a estar viendo primero la traición del falso discípulo. El texto nos dice que mientras el Señor está advirtiendo a sus discípulos el hecho de que ya se acercaba la hora en que Él iba a ser entregado en manos de los hombres pecadores, es en ese momento en donde está ocurriendo que se está acercando Judas. Pero no solo Judas, sino que se está acercando con una muchedumbre de personas. Recordemos que por el contexto estamos hablando del día jueves en la noche y que es aproximadamente entre las 11:30 y la 1:30 de la mañana. Esto está ocurriendo a altas horas de la noche, el mismo día que se había celebrado la primera cena del Señor, el mismo día que el Señor les había dicho a sus discípulos por tercera ocasión que Él debía ser entregado en manos de pecadores, que iba a sufrir, iba a ser maltratado y que debía de morir, pero que además al tercer día iba a resucitar. Esta es la misma noche cuando ellos han estado escuchando todo el relato de la operación del Espíritu Santo que iba a venir a ellos para recordarles todas las cosas que el Señor Jesús les había enseñado. Nos narra Juan, capítulos del 13 o 14 al 17. Es la misma noche cuando el Señor Jesús hizo la oración sumo sacerdotal en favor de ellos. Es la misma noche cuando habían salido entonces hacia el Getsemaní y el Señor les había dicho que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Es la misma noche que Él les dice: levantaos, vamos, mirad, el que se acerca me entrega. Verso 46. Ahora, lo interesante aquí es el personaje que aparece primero. Mientras todavía estaba hablando, he aquí Judas. Observe cómo lo califica el evangelista Mateo. Uno de los 12, y así lo califican los otros evangelistas también. Uno de los 12. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender es que el hecho de que uno participe de los 12 no quería decir que verdaderamente fuera uno de ellos. Este hombre, Judas, pertenecía a ese círculo más cercano de Jesús. Él estaba con ellos en todo momento. Él estaba aprendiendo las enseñanzas no solo de lo que decía el Señor, sino de lo que hacía el Señor. Él lo veía. Él lo tuvo como maestro. Incluso este Judas había tenido la capacidad de ganarse la confianza de los demás al punto de que él era el tesorero del grupo, el que manejaba las finanzas del grupo. De los demás digo porque Jesús desde el principio sabía que este era el que lo iba a entregar, que este era el traidor, que este era el falso, que aunque andaba con ellos, aunque participó en la comisión cuando los envió a predicar, aunque vio los milagros, él no creía que Cristo fuese el Salvador. Él no veía a Cristo como su Rey y como su Señor.
aunque de boca de pronto lo hubiese podido manifestar junto con los demás. Este realmente no había nacido de nuevo. Había acompañado al grupo de los discípulos, pero no había nacido de nuevo, no pertenecía a Cristo. Tenía la doctrina sana, la había aprendido de Cristo, había entendido muy bien todos los preceptos, él los podía explicar de la palabra, sin desvío, habiéndolo aprendido de Cristo Jesús. Él pertenecía a ese grupo selecto en cuanto a que era participante de ellos también y tenía una posición de liderazgo. Aún en medio de los discípulos, él era el de la confianza para manejar las finanzas. Todo esto da una apariencia de ser un discípulo, pero la realidad es que en su interior no era un verdadero seguidor de Cristo. La verdad es que en su interior él no creía que Jesús fuese a ser el Salvador, el Rey de los judíos. Él esperaba, como el resto de judíos incrédulos, que viniese un Salvador que derrocara el poder de Roma. Él tenía en mente un gobernante, un político, un militar que por la fuerza viniese y se impusiera. Pero Jesús no cumplía las expectativas de Judas. Jesús no venía con armas. Jesús no venía con ejércitos. Jesús no formaba un partido político. Entonces Jesús no encuadraba en la agenda de Judas. Y por eso él no creía. Se mantuvo con los discípulos y se mantuvo con Cristo mientras las condiciones fueran favorables a su criterio. Mientras manejaba las finanzas, él podía tomar de las finanzas, como nos dice la Escritura. Él robaba de las finanzas, entonces le funcionaba, era un modo de vida. Pero en el fondo, nunca había conocido a Cristo. Tenía una apariencia externa, pero era falsa. En su interior, él no era más que un traidor, y lo único que estaba haciendo era esperando el momento oportuno, el momento adecuado para demostrar lo que realmente era. Mientras las condiciones exigían que se comportase como un verdadero discípulo, lo iba a hacer, pero cuando las condiciones cambiaran, entonces él iba a ir con la mayoría. Y aquí viene con una multitud. Él se apoya en los enemigos de Cristo. Ya habíamos leído nosotros en este mismo evangelio que Judas ya había concertado con los principales sacerdotes el modo en que él iba a entregar a Cristo. Incluso ya había concertado lo que iba a recibir a cambio por entregar a Cristo. Él se había aliado con los enemigos de Cristo Jesús. Y aunque estaba con los discípulos, y aunque estaba con los más íntimos, y aunque se mostraba como amigo de Cristo, realmente él era su enemigo. Lo único que anhelaba era encontrar el momento y la forma oportuna para entregar a Cristo. ¿Sabe? El Salmo 37, verso 32 dice: el impío acecha al justo y procura matarlo. Eso es lo que encarnó precisamente Judas. Su posición es una posición altamente traicionera. Veamos, mientras todavía estaba él, refiriéndose a Jesús, hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes. Ya veremos eso en unos momentos. De parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Él llega liderando este grupo que viene a prender a Cristo. Recuerdan ustedes que los principales y los sacerdotes se habían reunido y no querían prender a Cristo durante la Pascua, pero Cristo había dicho: es en la Pascua donde yo voy a ser entregado. Lo que ellos no querían era que se levantara toda una turba de gente y hubiese un desorden, porque Roma no permitía eso. De tal manera que tuvo que ser de noche,
allá en Getsemaní, un huerto ahí en el Monte de los Olivos, y ahí sabía Judas que llegando con sus aliados podían prender a Cristo y en la oscuridad de la noche. De tal manera que Él es el que viene liderando, Él es el que viene adelante. Y el hecho de que parte de la turba trajera espadas implica que de alguna manera Roma había autorizado, en la persona de Pilato por supuesto, que viajara una compañía de soldados, porque en ese tiempo solo los romanos podían portar espadas. Así que es muy probable que hubiesen conminado de alguna manera a Pilato para que autorizara que algunos de la guardia fueran con espadas, pero los que no tenían espadas iban con garrotes. Esa era la guardia que tenía el templo, garrotes. Y venía una turba de personas. Probablemente en el camino más de alguna persona que tenía reticencia contra Cristo se unió porque sabían a qué iban. Y ahí estaban, judíos, gentiles, todos estaban acercándose a Cristo porque iban a prenderlo, a tomarlo. Y vean qué forma de liderar tenía Judas. Verso 48. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, aprésenlo, prendedle. Miren qué forma más baja, más impía tuvo Judas para mostrar quién era Cristo, porque ahí estaban los 12, pero tenían que identificar cuál de ellos era. Podría ocurrir que alguno de todos quisiera defender a Cristo y dijera: yo soy. Entonces Judas dice: yo voy a besarlo y sepan, cuando lo beso, ese es. ¿Verdad? Era señal de que era, aunque, ¿sabe una cosa? En esa época el beso, y más como nos dice el griego original, luego lo revisas, es una forma intensa que lleva ese beso, implicando que también fue un abrazo, fue algo real, fue algo como viéndolo a los ojos, ¿verdad? Como se saludan dos personas que verdaderamente se estiman. ¿Hasta dónde cayó Judas? Usando de algo tan íntimo como un beso y un abrazo profundo de verdadera amistad, para que fuera en el fondo una señal a los enemigos para saber a quién tenían que prender. Así de traicionero es Judas. Y todavía se acerca, y vean ahora cómo habla Judas con Jesús. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí. Y le besó. El saludo de salve era un saludo romano. Y lo que quería dar a entender es: le deseo lo mejor a usted, a quien le estoy saludando. Entonces, si yo saludo a mi hijo Gadiel, le diría: salve, Gadiel. Le estoy dando a entender que mis mejores deseos para su vida los estoy invocando en ese momento. Salve, Rabí. Y Rabí, lo que implicaba era maestro, era el saludo que se le daba a alguien que uno entendía que tenía superioridad en conocimiento y entendimiento, y que era una persona que dirigía, que lideraba. Y él se acerca como se acercaba siempre a Jesús, mostrando que él tiene una franca amistad y una íntima conexión con el Señor, pero mostrándole respeto. Obviamente un respeto falso, mentiroso, traicionero. Una forma de proceder nacida en las profundidades del infierno. Así nos dice el texto, que ya él había sido poseído, tomado, influido por Satanás. Y él se acerca, le salve, maestro, y le abraza y le da
un beso. Hay un detalle que no nos menciona, no le pareció al evangelista Mateo mencionarlo en esta situación, pero que sí nos menciona el evangelista Juan, y es que cuando viene la turba y viene Judas, el Señor sale de entre todos y Él mismo enfrenta lo que tiene que enfrentar. El Señor ya le había dicho que la copa tenía que beberla. Su padre se lo había dicho, entonces Él sale a enfrentarlo. Y preguntan, ¿quién es Jesús? Y Él dice, yo soy. Qué majestad más enorme. ¿A qué nos recuerda el yo soy? Nos recuerda a aquel lugar en donde entró Moisés y tuvo que quitar las sandalias, porque es un lugar santo. Santo por la presencia que estaba ahí en ese momento. Y cuando Él sale y dice, yo soy, nos dice Juan que todos retroceden y caen. No importa la turba que fuera. Imagínense la cantidad de personas que usted quiera. Todos retroceden y caen. El yo soy ha hablado. Él es santo y nadie permanece de pie en su presencia. Es hasta que Él autoriza que entonces las personas pueden levantarse. Qué majestad, qué grandeza, qué poder, qué autoridad, todo reside en Cristo. Y después se da esta circunstancia de salve Rabí y le besa. Ahora, frente a esta enorme traición, este que no es discípulo, este que es falso, este que no es un verdadero creyente, pero que está metido entre los creyentes, ¿qué muestra Cristo? ¿Cómo le habla el Señor? Y veamos cuánta misericordia. Jesús le dijo, verso 50, amigo, haz lo que viniste a hacer. Eso dice nuestra versión. Otras versiones que son un poquito más fieles al original, le dice, amigo, ¿has venido a hacer lo que viniste a hacer? Es una pregunta. Otro evangelista le dice, con un beso entregas al maestro. Mire, puede sonarle a usted y a mí un reclamo para contra el traicionero, pero léase bien, lo que el Señor está entregándole a Judas es otra oportunidad para arrepentimiento. ¿Te fijas bien a lo que has venido, Judas? ¿Entiendes a qué vienes? Todavía le está confrontando con misericordia. Porque la gracia del Señor siempre es abundante. Pero ya todo estaba determinado en el caso de Judas por propia voluntad. Él decidió entregar a Cristo. Y entonces, dice el verso 50, ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahora, frente a esta realidad de un falso creyente, de un traidor, ahora vamos a pasar a la realidad de un verdadero discípulo del Señor, pero que, como veíamos la semana anterior, se había adormecido. Había caído en la trampa de Satanás, de todas las distracciones posibles para cansarlo y que se duerma y que no sepa cuál es la voluntad de su Señor, y entonces actúa en su propia carne. Leamos, verso 51. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, hago una pausa, Juan nos dice que era Pedro, cierro paréntesis. Extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Ya sabemos que es Pedro, nos lo dice el evangelista Juan. Y resulta que lo primero que vemos de este verdadero discípulo es que actúa impulsivamente. No es la primera vez, ¿verdad?, que Pedro actúa impulsivamente. Él actúa impulsivamente, dirigido solamente por su carne, dirigido solamente por su propia humanidad, haciendo lo que él estima que debe de hacer.
haciendo lo que él cree que es coherente. Hace unos momentos le había dicho al Señor que si era necesario ir a la muerte por mantenerse fiel al Señor, lo iba a hacer, y creyó que esta era la oportunidad y esta era la ocasión oportuna precisamente para sacar la espada e ir y defender a Cristo. Así actúan los verdaderos creyentes, pero que no han madurado en la fe, que no han sido perfeccionados, que todavía son muy débiles, que no han sido fortalecidos en oración y en la exposición fiel a la palabra. Él actuó impulsivamente en su humanidad. En verdad él ama a Cristo. Sí, él ama a Cristo. Hay un principio que lo impulsa a hacer algo porque él ama a Cristo. Pero vemos que él confía en su mano. Él confía en su poder y en su habilidad con la espada, que vimos que no es tan hábil, pero bueno, con su habilidad en la espada, él confía que él puede defender a su Señor. Los verdaderos creyentes, aunque débiles muchas veces, verdaderamente aman al Señor, verdaderamente entregan su vida por Él. El problema es que lo hacen impulsivamente, sin conocimiento. Este hombre no estuvo preparado y no fue fortalecido a causa del adormecimiento. Versos 40, 42 y 44, cuando Jesús le dice: velen y oren para que no entren en tentación, él se duerme, y los demás también se duerme. Y va a Jesús a orar, y cuando regresa lo halla durmiendo, le reprende, le recrimina. Regresa Jesús a orar, y cuando regresa otra vez está durmiendo. Se va a orar, y cuando regresa por tercera vez sigue durmiendo. Esta, creo yo, es la causa de cómo están las cosas en nuestros países, en nuestras sociedades, producto de cómo están las cosas dentro de la iglesia. Hay mucha debilidad por el adormecimiento. Estamos tan distraídos con las cosas que el mundo propone, que Satanás propone, que parece que lo único que hacemos es dormir, y es dormir cuando se nos está diciendo: velen y oren para que no entren en tentación. Y aunque no estoy en la parte de aplicación, pero cuando entramos a una pandemia nos damos cuenta que tenemos más tiempo ahora disponible. ¿En qué se invierte ese tiempo? ¿Velando y orando? ¿Estudiando las Escrituras? ¿Para ser cada vez más conforme a Cristo? ¿O en la enorme cantidad de entretenimiento que entonces aprovecha Satanás para ponernos a disposición? Este hombre no estuvo preparado, Cristo estuvo preparado. Él fue a orar con su Padre al punto de que él recibió la fortaleza que necesitaba para enfrentar esa situación. Él estaba con dolor y con tristeza, él estaba con una pena profunda en su corazón, lo vimos la semana anterior. Y el Padre le fortaleció para que enfrentara entonces lo que venía. Pero Pedro no hizo lo mismo. Pedro no atendía lo que el Señor había dicho. Pedro no escuchó la palabra de Cristo. 3 veces les había dicho ya en cuestión de muy pocos días que él debía ser entregado en manos de pecadores, que él debía ser muerto. Ese es el plan que debía ocurrir. Este fue el mismo hombre que se paró frente a Cristo cuando él dijo que iba a ir a morir a Jerusalén, y este es el que se para enfrente de él y le dice: maestro, no vayas, hay otra manera de hacer las cosas. Y aquí está otra vez, con la misma actitud, en su carne y en su debilidad, proponiendo una forma distinta, proponiendo una manera distinta de hacer las cosas, de lo que ya el Señor había revelado. Él no escuchó, él no atendió lo que Cristo dijo. Quiso hacerlo a su modo.
¿No te ha pasado? ¿Cuántas veces, pregunto, te ha pasado que quieres hacerlo a tu modo y no conforme lo que Dios ha revelado? ¿Y cuál ha sido el resultado? No ha sido precisamente que la actuación en la propia carne, y entiéndase carne, en la propia humanidad, actuación en nuestra propia humanidad, no nos ha llevado siempre al fracaso, indefectiblemente. Sin embargo, el Señor le otorga a su discípulo débil la gracia de darle nuevamente la dirección y recordarle nuevamente las cosas, como Él lo hace con los que son suyos. La luz del Señor siempre viene a los que son suyos. La claridad, el espíritu que trae la iluminación sobre lo que ya ha sido revelado, viene a los suyos y les habla otra vez y les da dirección. Dice aquí el verso 52, leo para ustedes. Entonces Jesús le dijo, imagínense la escena, Pedro toma una de las únicas 2 espadas que llevaban ellos. Eso nos dice Lucas 22:38, que en todo el grupo solo habían 2 espadas. Y Pedro toma una de las espadas y pretende irse en contra de los que vienen y tira la espada, tira un golpe con ella y toma la oreja de Malco, servidor del sumo sacerdote, y la corta. No fue que le hizo un corte, la rompió, la desprendió de su lugar. Y Jesús interviene inmediatamente. Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. El Señor aprovecha, vea qué amor y qué gracia. Él aprovecha y le da una lección a su verdadero discípulo y le dice, no es por la violencia. Ese no es el camino. Ese no es el camino que yo traigo para establecer mi reino. No es a través de la violencia. La violencia no es el camino. No se trata de eso. Ese no es el camino. Porque todos los que toman la espada, todos los que toman el camino de esa violencia, esa misma violencia va en contra de ellos. Y no está diciéndoles nada nuevo. Todo hombre que mata a otro hombre, ya había dicho en el Antiguo Testamento, sufrirá exactamente lo mismo. Así que le está diciendo, no agregue un pecado más a lo suyo. Ese no es el camino. Cristo, por definición, es el Rey de paz. Y además le da otra razón. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. El punto aquí es, entérate de una vez y para siempre que la ayuda que se requiere para mí jamás puede provenir del brazo del hombre. Despréndete de una vez de la pretensión de que tienes suficiente en ti mismo para siquiera avanzar en la obra de Cristo. Comprende que no es la mano del hombre la que produce que nosotros tengamos un propósito correcto y cumplamos el plan de Dios. No es así. Si se requiere lo que sea necesario, proviene de parte de Dios. Amén. Proviene de parte de Dios. Nunca es el brazo del hombre, y menos tratándose de defender a la persona de Cristo. ¿Pueden creer ustedes? ¿No les parece cómico? Risible. Un hombre tratando de defender la vida del único Dios vivo y verdadero, hecho hombre. Es totalmente irracional querer nosotros poner de lo de nosotros para hacer lo que Dios ha determinado hacer.
que Él va a cumplir, Él lo cumple, y Él pone todos los recursos y todo lo que sea necesario para llevar adelante su obra. Es Él. Así es. No somos nosotros. Y todavía dice, ¿no crees que si yo pido a mi Padre? Mire, aquí es un tema de tener fe, de creer. ¿No crees que si yo pido a mi Padre, o piensas que yo no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo 12 legiones de ángeles? ¿Cuánta seguridad tenía Cristo de que solamente es invocar a su Padre y su Padre le va a dar lo que Él necesita? ¿No le parece que usted y yo tenemos que llegar ahí también? ¿No le parece que es el ejemplo para nosotros de saber que lo que necesitamos y ahora mismo se lo pedimos al Padre y Él lo da? ¿No crees que si yo le pido al Padre, no piensas que si yo se lo pido, Él no pone a su disposición 12 legiones? ¿Sabes? Una legión es una unidad de medida del ejército romano. Que algunos discuten si es 4,000 o 5,000. La gran mayoría termina el tope en decir son 6,000 hombres. Multiplique eso por 12. Y no hombres, ángeles. ¿No crees que si lo pido el Padre me lo pone a disposición inmediatamente? Pero es que ese no es el camino. Esa no es la voluntad. Esta copa yo debo de beberla. Está ya así determinado. Y la soberanía de Dios hará que todo esto se cumpla y nadie puede truncarlo. Y no pueden los ángeles, menos vas a poder tú, Pedro. ¿Y por qué sabemos que es decreto de Dios? Porque dice, pero ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así debe de suceder? ¿Cuánto respeto tenía Jesús por la misma palabra de Dios? ¿No le parece? Que es su misma palabra. Pero para dejarnos a nosotros el ejemplo, ese principio, ¿verdad?, tan especial de la sola escritura. ¿Cómo se cumpliría lo que ya está dispuesto y lo que ya se ha ordenado, la voluntad revelada de Dios, lo que ya está profetizado? ¿Cómo se cumpliría? Si no es que ocurran los eventos tal y como están ocurriendo en esta hora. El decreto de Dios, amados hermanos, se cumple siempre. Nada lo trunca. Sus promesas, sus palabras, siempre se cumplen. Independientemente de lo que pueda estar aconteciendo en nuestras vidas en un momento en particular. Pues para ese momento en particular, ya el Señor tiene determinado lo que ha de acontecer. En resumen, aquí tenemos un traidor que está cumpliendo la voluntad de Dios y un creyente débil que se está oponiendo a la voluntad de Dios. Mantengamos la perspectiva correcta. Entonces, ¿qué nos topamos? Nos topamos precisamente con la soberanía de Dios. Eso es lo que priva, eso es lo que se cumple y eso es lo que nos da a nosotros seguridad y esperanza. Veamos, verso 55. Y en aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, ya no está hablando con Pedro y a través de Pedro a todos los discípulos, incluidos nosotros, sino que ahora dice a la muchedumbre de la siguiente manera: como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. ¿Qué está diciendo Cristo? Está revelando realmente quién es Él. Vienen contra mí como si yo fuese un ladrón. Los ladrones vienen en silencio, los ladrones vienen donde nadie los vea, los ladrones actúan sin que nadie se dé cuenta, de acalladito. Pero Jesús actuó claramente. Estaba en el templo todos los días enseñando. Si querían detenerme, todos sabían dónde encontrarme. Yo no hago mis cosas a oscuras. Por definición, Él es la luz del mundo. Todos saben acerca de Él, todo da testimonio acerca de Él.
No es necesario esconderse en la oscuridad de la noche y venir con espadas y con garrotes. Yo soy. Y además de eso, una de las cosas preciosas que nosotros podemos ver, pero por referencia de Juan, capítulo 18, verso 8, es que Él les dice a los que lo vienen a atrapar a Él: es a mí a quien me buscan, déjenlos a ellos irse. Eso hace el buen pastor, ¿no le parece? Él pone su vida por las ovejas. Y así lo hizo. Dejen ir a estos. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Antes de eso, un detalle que pasé por alto quizás, pero se dieron cuenta que cuando Pedro corta la oreja de Malco, el Señor se acerca y toma literalmente la oreja y vuelve a establecerla en su lugar y con su funcionalidad sin ningún problema. ¿Cuántos milagros han sucedido ahí en esa escena, verdad? Han retrocedido, han caído, se han levantado. El Señor ha sanado la oreja por completo, ahí en presencia de todos. Y aún así la incredulidad del hombre es tan grande que siguen adelante en su propósito de deshacerse de Cristo. ¡Qué increíble! Con eso Jesús restauró lo que la debilidad del creyente pudo haber ocasionado. Pedro en su debilidad quiso cortar la oreja, no lo hizo. Pero Jesús en su autoridad restaura lo que la debilidad del creyente hizo, porque sus planes y su soberanía se cumplen siempre. Y así lo reitera, vuelvo a leer: pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. El Señor vino a hacer una obra a la tierra que, si preguntamos cuál es llevar a cabo todo lo que estaba dicho acerca de Él en las escrituras. Todo lo que ya estaba previamente determinado, Él vino a cumplirlo. Así que entendamos, aquí nosotros encontramos varias doctrinas que se conjugan para que veamos qué es lo que está ocurriendo acá. Primero, el decreto divino. Sabemos que este prendimiento de Jesús y que lo llevasen a juicio y que fuese maltratado y que fuese a la cruz, que muriera, todo era parte del plan divino de salvación de los hombres que el Señor había revelado. Hechos 2:23 nos dice que a este, entregado por el plan predeterminado y previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz. No fueron los hombres los causantes de eso, fue el Señor quien determinó desde antes de la fundación del mundo que Cristo viniese a morir por los que iba a ser salvos. No son los hombres, es Dios quien nos llevó hasta ahí. Fue su plan, fue determinado y así se cumplió. Isaías 53:7 nos dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Más bien detuvo a Pedro en su acción. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores, permanece muda, no abrió Él su boca. Él vino a cumplir el plan de salvación a los hombres. Por supuesto está la doctrina de la soberanía de Dios. Todas las cosas fueron ocurriendo por el orden, el plan y en la autoridad de Dios. Él es el que tiene plena autoridad en todas las cosas. En todas las cosas, amados hermanos. También vemos al hombre en su maldad, vemos ese traidor de Judas, que en esa forma de entregar a Cristo, en esa forma de actuar, nos está dejando un ejemplo de qué es lo que hacen esos falsos creyentes que están entre nosotros. El trigo y la cizaña están juntos en esta época.
sepamos leer los tiempos. Así que es muy urgente que sepamos si somos trigo o si somos cizaña. El decreto de Dios se cumple y la soberanía de Dios está siempre, pero hay responsabilidad humana en lo que nosotros hacemos. La maldad humana requiere el justo castigo y sabemos el fin de Judas. Por mucho que algunos anden diciendo ahí que Judas fue salvo y que fue el héroe, al final de cuentas, la Escritura me dice todo lo contrario. La Escritura me dice que él está en el infierno, que está condenado por la eternidad y no hay ninguna esperanza ni para Judas ni para todo aquel que siendo un traidor y se mantenga hasta el final, siendo un falso creyente y se mantenga hasta el final, tampoco hay ningún tipo de esperanza. El tiempo es ahora. El momento es en esta vida que podemos analizar y darnos cuenta si verdaderamente ha ocurrido un nuevo nacimiento o si solamente soy de esos que forman parte del grupo pero no son de Cristo. También vemos la debilidad del creyente y la perseverancia que solamente puede permanecer así de estable porque está arraigada en Cristo el Señor. Solo por eso. Hay personas que no crecen en la vida cristiana. Hay personas que son débiles, que se distraen. Hay personas que están adormecidas. Y muchas veces manifiestan algún celo de Dios, Romanos 10:2, algún celo de Dios, pero no es conforme al conocimiento de la Escritura, sino conforme a su propia humanidad. Hacen las cosas por impulso, pero no porque estén dirigidos por el Señor. Y ahora sí paso a las aplicaciones. Mire, si se ha dado cuenta usted que verdaderamente no hay vida de Cristo, que usted simplemente ha formado parte de los que van caminando con Cristo, pero no pertenece a Cristo, que está buscando cualquier momento simplemente para salir corriendo, o peor aún, para volverse claramente en contra de Cristo, abiertamente, y ya no más en oculto, quiero decirle que los impíos sufren dolores haciendo iniquidades, no lo hacen en paz, engañan, pero en lo que construyen engaños para los demás, ellos mismos caen y quedan atrapados. Muchos son los dolores del impío, Salmo 32:10, pero el que confía en el Señor le alcanza la misericordia. Este es el momento para que si tiene usted esa condición en particular, pueda venir a la gracia y la misericordia de Dios. Si le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué tienes para con los impíos? Él nos respondería en Ezequiel 18:23, ¿acaso me complazco yo con la muerte del impío? Declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y que viva. Lo que Dios hace es llamar a los impíos, incluso al mismo traidor que le está entregando con un beso, se atreve a ponerlo a meditar sobre la acción que está tomando. Y aún así la dureza de ese corazón era tal que ni aún ahí, ni aún viendo a los ojos al mismo Jesús, se vuelve de su pecado. Pero si tú estás ahí, este es el tiempo y el momento, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió precisamente por los impíos, por los traidores, por los falsos, por los que aparentan ser creyentes, pero realmente viven una vida que no muestra que lo sean así. A los hermanos, a los creyentes, a los que están aquí congregados y que son débiles, quiero decirles que este es el tiempo de venir al Señor en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, tú me has dicho que vele para que me mantenga en oración para que no entre en tentación. He sido distraído, he sido adormecido, he cometido el pecado de dejarme llevar por las distracciones de Satanás, y cada vez que actúo en mi vida estoy siendo más impulsivo en mi humanidad que dirigido por tu palabra, porque no estoy sometido a ella, porque no estoy orando. Señor, recíbeme, perdóname una vez más.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si te toca el día de mañana enfrentar a uno de los traidores, recuerde que aún los traidores están cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, como ocurrió con Cristo. Reitero, el traidor estaba cumpliendo la voluntad de Dios, mientras que el discípulo débil estaba oponiéndose a la voluntad de Dios. Sepamos que el Señor aún usa a los traidores para que nosotros los creyentes entendamos el propósito de la vida de Cristo en nosotros. Cuidado con tener un celo por el honor, el nombre y la persona de Cristo y mantener muy clara la doctrina y comprender muy bien los conceptos, pero no estar en Cristo. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Desechemos, por último, toda pretensión humana. No descansa en nuestras fuerzas, no descansa en nuestras capacidades, solo descansa en la gracia de Dios, en su favor, en su misericordia. Pablo escribiría a los corintios así: pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados por el mundo. Evaluémonos nosotros. ¿Cómo está nuestro caminar? Al final la soberanía de Dios se mantiene intacta. Al final sus decretos se van a cumplir. El punto es, vamos a participar activamente en esa obra de santificación y purificación que el Señor nos ha dejado, sometiéndonos en obediencia a orar y velar en oración, a exponernos a la palabra, a mantener viva esa relación con Cristo en todo momento, buscando su voluntad en todas las cosas, o seguiremos en la débil, inútil carne, humanidad de nosotros. Hay una decisión que tomar. Pablo fue claro en llamar la atención a los mismos corintios y decirles que todavía eran unos niños. Estamos viviendo una época de la historia donde se requiere que nosotros seamos fuertes, que seamos fortalecidos en la gracia que se nos ha concedido en Cristo Jesús. Si no lo hacemos, es pecado para nosotros. Es tiempo de volver nuestra mirada. Observa con detenimiento cuál es la condición actual que tienes. Estoy de acuerdo que es 1000 veces mejor ser un débil que ser un traidor. Pero también es 1000 veces mejor ser un obediente santo al Señor que llevarle coronas de gloria aquel día que nos encontremos con Él para ponerlas en su presencia, que presentarnos con manos vacías, sin nada que llevar, y si acaso ser salvos, como dice la Escritura, pero pasando por fuego. Te invito a que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y por unos momentos podamos reflexionar en esta palabra que el Señor nos ha entregado. Si has tenido una vida falsa ante Cristo y ante la iglesia, por favor, ven a Cristo. Busca su misericordia, arrepiéntete para que alcances la gracia de un verdadero hijo de Dios. No sigas viviendo en esa falsedad tan amarga. No seas como Judas. Si eres un hijo de Dios, camina en fortaleza en Cristo. Atiende su palabra. Mantente en oración. Obedece. Señor, en esta hora te damos gracias. Te damos gracias porque verdaderamente tú has tenido misericordia de nosotros al poder exponernos a tu palabra. Gracias porque dejaste escrito para nosotros este testimonio. Gracias porque realmente podemos conocer la diferencia entre un traidor falso, incrédulo aún, que está planeando a ver cuál es el momento más oportuno
para aliarse con los enemigos de Cristo, irse al pecado, ir al mundo y terminar traicionando con actos ya incuestionables que reflejan que nunca hubo vida verdadera. Señor, que la diferencia la sepa entender cada uno de los que estamos aquí. Y si alguno, Señor, encuentra que esa es su condición, que ha estado jugando al cristiano, pero realmente no tiene vida tuya, realmente no ha nacido de nuevo, realmente no se ha aplicado la sangre de Cristo para el perdón de todos sus pecados, Señor, que pueda correr a ti, a rogar misericordia, que encuentre la desesperación de saber que su condición le hace ser condenado y que corra a las aguas de vida que hay solo en Cristo. Te ruego que así lo permitas y te pido por el resto de nosotros, la congregación tuya, que confesamos nuestra debilidad, confesamos, Señor, que no hemos estado contigo lo suficiente como para estar fortalecidos frente a la tentación, frente a las circunstancias. Y cuántas veces hemos actuado por impulsividad, en humanidad y no en obediencia, pasando por alto, Señor, tus preceptos, pasando por alto lo que tú has dicho. Perdona a tu iglesia, Señor, lo necesitamos, porque se avecinan tiempos que exigirán más y más cada día de nosotros estar firmes en ti, Señor. Verdaderamente, somos hijos tuyos por tu gracia y solo nos sostendremos por tu misericordia. Acude a nosotros en auxilio, Señor. Y que cada uno de los que hemos escuchado esta meditación, verdaderamente, caigamos de rodillas. Dejemos las distracciones, quitemos el adormecimiento y avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, el regalo de la vida eterna y el depósito del Espíritu Santo. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús.